Y justamente nuestro tema para la sesión número 7 es interfaz de PowerPoint y formatos de fuente. Si ustedes se dan cuenta, y si por ahí ya observaron, tuvieron esa curiosidad y han notado algo, cada vez que vamos a iniciar con una nueva herramienta digital, con un nuevo programa, vamos a comenzar haciendo un recorrido por su interfaz, es decir, por las partes, las estructuras, los botones, comandos más básicos de esta herramienta. Y de igual forma, de la mano vamos a comenzar con el trabajo del formato o del grupo fuente. Entonces, hoy día vamos a conocer las partes de esta herramienta de PowerPoint y vamos a ver un poco, o mejor dicho, vamos a recapitular, vamos a hacer un repaso por lo que consiste el grupo fuente. Entonces, comencemos ya con la sesión número 7. Recuerden, mantengamos la escucha activa. Cualquier duda, no duden en realizarla, cualquier consulta, interrogante que pueda surgir con total confianza mediante el chat o levantamos la manito virtual y les voy a hacer el pase para que ustedes puedan realizar su consulta. Y de igual forma, realicen todas las prácticas. Hoy la práctica va a ser en paralelo, así como lo estuvimos realizando la última sesión de clase en Excel. Igual vamos a trabajar de la misma forma, con prácticas en paralelo, para ver un poco más el tema de su desarrollo. Muy bien, entonces, vamos comenzando por definir, por conceptualizar, por conocer un poco de PowerPoint. Y para ello vamos a responder a la pregunta que dice, ¿qué es PowerPoint? PowerPoint básicamente, al igual que Excel, que Word, pertenece al grupo de Microsoft Office. Es un programa que pertenece al grupo de Microsoft Office. Y en este caso, este programa tiene la peculiaridad de servirnos, por decirlo así un poco, para el tema del tema de los diseños, el tema de los estilos, o de manera más clara para el tema de presentaciones, es decir, para realizar las famosas PPTs. Y de igual forma, algunas infografías o gráficos son los objetivos de poder realizar en este caso bajo esta herramienta. Entonces, PowerPoint es, como les digo, una herramienta un poco más por la parte del diseño, el tema de los estilos, el tema de crear un contenido visualmente estético y que a la vez tenga un contenido muy enriquecedor. Ahora sí, vamos a aprender a ingresar a PowerPoint. Para ello voy a compartir toda mi pantalla. Brindo un minuto para poder aprender a ingresar al programa de PowerPoint. Bien, está cargando, listo. Ahí está. Ahí tenemos ya toda la pantalla. Correcto, entonces. ¿Cómo ingresamos al programa de Word? ¿Cómo ingresamos al programa de Excel? Y ahora, ¿cómo vamos a ingresar al programa de PowerPoint? De la misma forma. Entonces, ¿cuál es el primer paso para ingresar al programa de PowerPoint? Dirigirnos al escritorio. Nos dirigimos al escritorio y una vez que estemos ubicados en él, vamos a ubicar el icono de PowerPoint. Ubicamos el icono de PowerPoint. Por ejemplo, en mi caso se encuentra a esta altura. Entonces, primer paso, nos vamos al escritorio y ubicamos el icono de PowerPoint. Una vez que he ubicado el icono de PowerPoint, voy a dar doble clic sobre él. Voy a dar doble clic sobre él, ¿correcto? Vamos a dar doble clic sobre el icono de PowerPoint. Y cuando demos doble clic sobre el icono de PowerPoint, vamos a poder visualizar de que se apertura esta ventana. ¿Listo? Se apertura esta ventana. Cuando nosotros nos encontremos en esta ventana, vamos a ubicar o vamos a buscar esta sección o este recuadro, esta opción que dice presentación en blanco. Vamos a buscar esa sección que dice presentación en blanco. Ubicamos esta sección denominada presentación en blanco y vamos a dar clic sobre él.
Damos clic sobre él. Una vez que nosotros hayamos dado clic sobre este icono de presentación en blanco o sobre esta opción o diseño de presentación en blanco, nos va a aperturar esta nueva ventana que ya sería la hoja o lienzo de trabajo como tal del programa de PowerPoint. Es decir, aquí en esta pantalla que estamos viendo ahora mismo es donde ya vamos a poder ejecutar todos los procedimientos relacionados al trabajo en PowerPoint. Insertar imágenes, textos, formas, gráficos, crear nuevos diseños, añadir transiciones, agregar animaciones de entrada, de salida a cada uno de los objetos. Entonces, aquí en esta pantalla que ya estamos viendo como tal, es donde ya vamos a trabajar cada una de las secciones que nos brinda la herramienta de PowerPoint. Ahora sí, coméntenme, hasta aquí, ¿todos se encuentran? Todos nos encontramos hasta aquí, ya logramos aperturar la herramienta de PowerPoint. Muy bien, María Elena me dice que sí, Sí, profe. Rosa María también, Virginia, Dora, muy bien, excelente ahí. Genial, genial. Perfecto, entonces. Ahora sí, ya logramos ingresar al programa de PowerPoint. Ya logramos todos ingresar al programa de PowerPoint. ¿Qué vamos a realizar ahora entonces? Vamos a conocer la interfaz de PowerPoint. Que como les mencionaba, es decir, que vamos a conocer las partes o la estructura o la distribución de las herramientas en PowerPoint. Entonces, teniendo en cuenta ello, regresamos a nuestro documento de PowerPoint que tenemos aperturado por aquí y vamos a comenzar a destacar las partes o la interfaz de PowerPoint. Lo voy a hacer con color negro, correcto, para que pueda resaltar, porque si lo hago con rojo, como ustedes se darán cuenta, las finalidades en PowerPoint están en una escala de rojos, así que no se va a notar más. Entonces lo vamos a hacer con color negro. Primero, antes de entrar a las partes como tal de PowerPoint, quiero mencionarles las partes en común para que ustedes sepan y les digan, oye, ¿tú sabes qué parte o cuál es el punto en común entre PowerPoint, Excel y Word? ¿Qué puntos, qué herramientas tienen en común? Y ustedes puedan responderles. Ustedes pueden decirles, sí, mira, estas tres herramientas de trabajo tienen, las tres tienen pestañas, las tres tienen una barra de zoom, las tres tienen una barra de herramientas de acceso rápido. Tiene comandos de cerrar, minimizar, maximizar y así. ¿Correcto? Entonces, siguiendo esa línea, vamos a ir señalando estas primeras partes. De izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Es decir, comenzando por acá. En la parte superior izquierda, ¿qué tenemos? A ver, ya lo hemos visto en el programa de Word. Ya lo hemos visto en el programa de Excel. ¿Cómo se llama esta estructura que vemos ahora mismo en pantalla? ¿Cómo se llama? Por a ver, por ahí por el chat o por el micrófono, como ustedes gusten. ¿Cómo se llama esta estructura? ¿Qué tenemos aquí? El botón de guardar, de deshacer, de rehacer, de presentación, este es nuevo, y un botón que es para configurar justamente esa barra de herramientas. Entonces, ¿cómo se llama? A ver. Correcto, acceso rápido, ¿verdad? Lo que vemos en esta esquina superior izquierda es la barra de herramientas, perdón, la barra de herramientas de acceso rápido. Y, por ejemplo, si nos vamos un poco más a profundidad, podemos ver de que en la parte izquierda, en el icono de la izquierda, el primero, es como un disquete, ¿verdad? Este icono nos servía para guardar. Es un icono de auto guardado. El siguiente, de izquierda a derecha, el que tiene una flechita que señala hacia la izquierda, nos sirve para deshacer. Nos sirve para deshacer. Y el tercero nos sirve para rehacer, es decir, lo contrario, es el antagónico al comando anterior. Este es el antagónico al comando anterior. Y luego, aquí sí tenemos un comando nuevo. Aquí sí tenemos un comando nuevo, que es este comando que vemos aquí.
que si ustedes se dan cuenta está dentro de la barra de herramientas de acceso rápido y su icono es como el de un proyector o el de la pantalla de un proyector y encima tiene una flechita, el icono del play. Entonces, este icono que vemos aquí, que está encerrado en un recuadro amarillo, es para presentar. Cuando yo quiero presentar mis diapositivas que ya he trabajado y ya las quiero mostrar ante un público, en una exposición, en una disertación, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar clic en este icono para poder presentarlas de la forma más adecuada, que sería en este caso presentación en pantalla completa. ¿Listo? Ya vamos a ver su uso. Y el último, el quinto, es para configurar justamente esta barra de herramientas de acceso rápido. Luego, continuando en esa línea, es decir, ahora al lado derecho y de manera exacta en la parte central, también tenemos lo que es nuestra barra de título. Aquí en este recuadro, en este momento dice presentación 1, PowerPoint, vamos a poder visualizar el nombre o título con el cual hayamos guardado el archivo que estamos trabajando. Supongamos, yo lo guardé como material de ofimática profesional -1. Entonces, ese nombre va a aparecer acá. En lugar de presentación 1, va a aparecer acá. ¿Correcto? Ese nombre va a aparecer ahí. La barra de título. Y luego, en la esquina superior derecha, es decir, para acá, tenemos comandos generales, por decirlo así, que son los siguientes. Primero, vamos a ir desde lo más conocido a lo menos conocido. El icono de cerrar. ¿Listo? El icono de cerrar. Luego tenemos el icono de maximizar, es decir, ampliar la pantalla. Después, el del guión, el de minimizar, el de reducir la pantalla. Y este que vemos aquí, que es nuevo, o bueno, en sí no es nuevo, pero es poco conocido. ¿Quién recuerda su nombre? A ver, también lo veíamos en la herramienta de Word, en la herramienta de Excel. Este icono de acá, ¿no? Este icono de acá. ¿Quién recuerda su nombre? ¿Sí? Vamos a hacerle un poco de zoom, vamos a hacer amarillo. Presentar, se parece, ¿verdad? Se parece. Este icono no es el de presentar, pero su icono es muy parecido. Y vale el comentario porque nos va a permitir diferenciarlo. Este icono básicamente nos permite la configuración de algunas opciones del programa de PowerPoint. ¿Listo? Es un icono para configurar. Entonces, básicamente no lo vamos a tocar mucho, no trabajamos mucho con él. Pero sí es importante que conozcan más que todo para qué sirve este botón. Dice opciones de presentación de la cinta de opciones. En realidad es para entrar un poco más allá en la parte de la configuración de nuestro programa. Ahora, lo siguiente que tienen en común, aparte de la barra de herramientas de acceso rápido, la barra de títulos y los comandos generales, también es las pestañas. Los dos programas anteriores que también hemos visto también tenían pestañas, incluso pestañas bastante similares, como archivo, inicio, insertar, diseño, y a partir de aquí ya vienen, pestañas diferentes, transiciones, animaciones, presentación con diapositivas, que son pestañas que recién vamos a tocar. Revisar y visto también ya los teníamos. Entonces, también tenemos lo que es nuestra barra o nuestra cinta de pestañas. Y ya que hablamos de cintas, en la parte superior, es decir, a esta altura, tenemos la cinta de, a ver, ¿quién recuerda el nombre? Este lo hemos visto bastante, en los dos programas también lo hemos visto, tanto en Word como en Excel. ¿Cómo se llamaba todo este espacio? Se llamaba cinta de qué, a ver, ¿quién recuerda? A ver, les voy dando opciones. Cinta de opciones, cinta de título,
cinta de grupos. ¿Cómo se llamaba? Ah, Cinta de cinta de grupos. opciones, ¿verdad? Correcto, cinta de opciones, y ahí viene la aclaración, ¿no? Cinta de opciones, y dentro de esta cinta o barra de herramientas de opciones se encuentran los famosos grupos que me mencionaban por ahí. ¿Cuáles eran los grupos? Estos de acá, los que están de azul. Grupo portapapeles, diapositivas, fuente, párrafo, dibujo, edición y más. Esos eran los grupos. Entonces ahí también tenemos nuestra barra o cinta de opciones. Luego, otra herramienta en común es lo que tenemos aquí en la parte inferior, exactamente en la esquina inferior izquierda, que era nuestra herramienta de zoom. Aquí teníamos nuestra herramienta de zoom, que ya estoy seguro que ya todos lo saben manipular, que si ustedes se dan cuenta, si nosotros queremos ampliar, simplemente clic en la barrita vertical, esta de acá, y la desplazo hacia el lado derecho, es decir, hacia el signo más. O caso contrario, quiero reducir, quiero minimizar, clic en esta barrita vertical, mantengo presionado y arrastro hacia la izquierda, hacia el medio. Entonces ahí tenemos nuestra barrita zoom. Y de igual forma, en la esquina inferior izquierda, también tenemos lo que es, en este caso no es un cuentapalabras, un cuenta hojas, no, sino es un cuenta diapositivas, por decirlo así. En esta esquina inferior izquierda nos aparece el número de diapositivas que contiene nuestro archivo de PowerPoint. Y de igual manera nos aparece el idioma con el cual estamos trabajando el archivo. En este caso español, específicamente de Perú. Entonces, también tenemos ese punto en común con las otras dos herramientas. Ahora sí vamos a ver las nuevas herramientas. Hasta aquí coméntenme en las herramientas que tienen en común con Word, con Excel, ¿alguna duda? O ya pasamos a las herramientas nuevas. No, ¿verdad? Todo claro. Listo, perfecto. Entonces, bien. Es un poco el repaso de lo que habíamos visto anteriormente. Muy bien, entonces, vamos ahora sí a pasar a los puntos nuevos. Ahora, con los puntos nuevos, vamos a tener estos de aquí. Número uno, justamente está con número uno. A nuestro lado izquierdo de la pantalla, siempre en el programa de PowerPoint, vamos a visualizar lo que es este espacio, que lo acabo de cerrar de color negro, que es nuestro panel de previsualización de diapositivas. Es decir, aquí yo voy a poder visualizar de manera más pequeña, en este caso, todas las diapositivas que yo esté creando y voy a ir viendo cómo van quedando, ¿correcto? ¿Y qué es una diapositiva? Una diapositiva sería esto de acá, lo que está encerrado de color azul. Entonces, aquí a nuestro lado izquierdo vamos a tener el panel de navegación de color, el panel de navegación, o perdón, de previsualización, el panel de previsualización de diapositivas. Está bien. En este lado izquierdo vamos a encontrar el panel de previsualización de diapositivas. Y esto que vemos aquí encerrado de color azul sería una diapositiva. ¿Listo? Eso sería una diapositiva. Entonces, ¿qué encontramos al lado izquierdo de nuestro programa PowerPoint? El panel de previsualización de diapositivas, que como el propio nombre lo dice, vamos o nos va a servir para poder tener una vista previa, una previsualización de las diapositivas que yo haya creado dentro del archivo de PowerPoint. Luego, otro punto muy importante son las reglas, que son esas que vemos aquí.
que si tal vez por ahí recuerdan, en Word también las hemos visto. O también se encuentran, pero no las hemos trabajado como tal. Son estas de aquí. Tenemos una regla en el eje horizontal y una regla en el eje vertical. Estas reglas básicamente nos permiten ayudarnos a ubicar objetos. Supongamos, ¿no? Yo quiero ubicarlos de cierta distancia o quiero que entre objeto y objeto haya una cierta distancia. Entonces, con esta regla, yo voy a poder apoyarme en ello. ¿Listo? Yo voy a poder apoyarme en ello. Son reglas que nos ayudan en este caso para el tema de dimensionamiento y también para el tema de trabajo. Se utilizan más que todo, en mi recomendario, se utilizan más que todo cuando hacemos trabajos que requieren de mucha precisión. Pero por lo general, no se suelen usar mucho. ¿Listo? Luego, en la parte inferior derecha, tenemos esos botones de aquí. Esos comandos de aquí. Profesor, disculpe usted que le interrumpa. Dígame. Eh, mi laptop no puedo visualizar las reglas. ¿Cómo hago para verlas? Ah, ya, muy buen punto. Listo, mire, ¿le parece? Voy a terminar de explicar toda la interfaz y pasamos a revisar ella, ¿correcto? Gracias. Ya, listo, perfecto. A ver, tal vez sea desactivado, lo más probable. Entonces, a ver, de por aquí, ya. Les decía, les decía, en esta esquina inferior derecha, vamos a tener nuevos comandos. Y aquí sería importante que anoten para qué sirve cada comando. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Este primer comando, miren, todos estos comandos están al lado de la barra zoom. Este grupo de comandos nos va a cambiar la vista de nuestro documento de PowerPoint. Por ejemplo, este de acá, el primero, de izquierda a derecha, es la vista normal, es decir, es la vista de trabajo. Si yo quiero realizar una edición, quiero realizar o quiero trabajar sobre el archivo de PowerPoint, lo recomendable es que yo me encuentre en esa vista, que es la que estamos viendo en pantalla. Es esto, la vista normal, la vista de trabajo. Luego, el segundo icono, que es como cuatro cuadraditos y cuatro rectángulos, es la vista de clasificador de diapositivas. O mejor dicho, es como un mosaico de todas las diapositivas que yo haya creado. Cuando nosotros demos clic sobre él, vamos a ver todas las diapositivas que hemos creado, pero de manera más pequeña. Es como que si yo colocara varias diapositivas, una al lado de la otra o una debajo de la otra. Ya vamos a ver cuál es el efecto, ¿listo? Pero básicamente es un clasificador de diapositivas que nos permite ver todas las diapositivas que habíamos creado. Luego, el tercer icono, este aquí, que es como un librito, sirve justamente para una vista de lectura. Esa es la vista de lectura. Que como el propio nombre lo dice, se puede usar justamente cuando queremos leer nuestras diapositivas o es un tipo de vista que se recomienda para realizar o ejecutar esta acción de leer, ¿no? De leer las diapositivas. Y luego, como último icono, tenemos este icono, que es el que siempre lo vamos a usar. Este icono ya lo hemos visto hace unos instantes al inicio de la clase. ¿Alguien recuerda cómo se llamaba este icono acá? ¿O qué función realizaba este icono? Presentación de diapositivas. Ah, correcto, ¿verdad? Ese icono que vemos aquí es para presentar las diapositivas en pantalla completa. Y como lo mencionaba minutos antes, es el icono que nos va a permitir presentar de manera correcta nuestras diapositivas ante una exposición, ante una disertación o ante un público al cual yo quiera mostrarles mi trabajo, mis diapositivas. Este icono nos permite presentar las diapositivas en pantalla completa, ¿correcto? Entonces ahí tenemos los botones de vista. Repito, el primero, de izquierda a derecha, la vista normal o vista de trabajo.
El segundo, clasificador de diapositivas. Clasificador de diapositivas. Tercero, vista de lectura. Y cuarto, vista de presentación, en este caso en pantalla completa. Bien, esos son entonces los botones de vista. Ahora, lo que vamos a ver aquí ya de manera un poco general es este. Esto que acabo de encerrar en un recuadro color azul es nuestra diapositiva, es nuestro lienzo de trabajo. Sobre todo lo que está dentro del recuadro azul es que yo puedo trabajar. Es decir, así como en Word teníamos una hoja, en PowerPoint tenemos un lienzo o tenemos diapositivas. Entonces, esa hoja de Word vendría a representar esta diapositiva. Entonces, si hacemos, por decirlo así, ¿no? Por ahí una analogía. Word tiene hojas, PowerPoint tiene diapositivas. ¿Listo? Y esto que vemos aquí, que les digo, esto que está dentro del recuadro azul, es nuestro espacio de trabajo, que en una sola palabra sería nuestra diapositiva. Nuestra diapositiva. Entonces, a ver, de los nuevos comandos o de las nuevas partes de PowerPoint que hemos visto, ¿alguna duda? Es el panel de previsualización. ¿Alguna duda en cuanto a este punto? ¿Está todo claro? Para resolver la duda que quería tener por ahí. Sí, todo claro, ahí me comentan. Todo claro, entonces, ¿verdad? Correcto, correcto. Muy bien, ahora sí. Ya. Para el compañero y participante, ya, a ver un momento. Para el compañero participante que había mencionado que no le aparecían las reglas, nos ubicamos en la pestaña Vista. ¿Listo? Nos ubicamos en la pestaña Vista. Es la última pestaña que aparece. Sí, pestaña Vista. Dentro de la pestaña Vista, está el grupo Mostrar. Estoy aquí. Y en este grupo tenemos bueno, en mi caso cuatro opciones que dice regla, línea de cuadrícula, guías, notas. La primera, que dice regla, y nos damos cuenta, a su lado izquierdo tiene un casillero. Si el casillero está vacío, es decir, no tiene un check, no tiene una buena, quiere decir que las reglas en PowerPoint cuando se activaban no nos aparece, no lo podemos visualizar. Entonces, como no aparece, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar clic sobre esa casilla, le dice regla, clic sobre la casilla, vamos a visualizar que aparezca el check o la buena y vamos a ver también que ya aparecen las reglas en el programa en PowerPoint. Entonces, check en el casillero de regla. Check en el casillero de regla. Muy bien. Sí, estimado participante, logró activar las reglas. Ok, profesor, ya lo visualicé. Gracias. Ya. Listo, perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, entonces, ahora sí. Es cuando se desactiva, por ejemplo, ¿no? Tipo el check, ya no se visualiza. Lo coloca el check, ya se visualiza. Ahora, lo que les quería mencionar era lo siguiente. A ver. Ya. Van a dar un minuto. Voy a abrir una presentación para que ustedes vean el efecto de las vistas o de los tipos de vistas que
que tenemos en este caso en PowerPoint. Aquí tengo. Voy a volver a compartir. Un minuto, por favor. Ya, listo, está cargando. Ya, perfecto, ahora sí, ya lo visualizo. Entonces, mira, ya tengo un archivo de PowerPoint, por ejemplo. Les mencionaba, ¿no? Hay 4 tipos de vista dentro de nuestro programa PowerPoint. El que vemos ahora es la vista normal o vista de trabajo, y es en la cual se recomienda realizar las ediciones a nuestro programa, a nuestro trabajo. Bien, entonces, esto que vemos aquí es la vista normal. Esto es la vista normal. Ahora, vamos a pasar a la famosa vista clasificador de diapositivas, que es esta que vamos a ver ahora. Clic sobre el icono de clasificador de diapositivas, de aquí, y miren cómo cambió la vista. A eso era lo que me refería, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, por acá vamos a visualizar todas nuestras diapositivas a manera de un mosaico, por decirlo así. A manera de un mosaico, o vamos a ver todas las diapositivas que tengamos, pero un poco más pequeñas. Si tuviese más diapositivas, me van a aparecer ahí. ¿Listo? ¿Y cómo aparece esa vista? De esta forma, ¿no? Vista, perdón, diapositiva 1, diapositiva 2, diapositiva 3, 4, 5, si estuviera otra por acá 6, por acá sería 7, 8, 9. En algunos casos le va a aparecer por acá, otras por más. Entonces, si se dan cuenta, es como una vista tipo mosaico. Todas las diapositivas que tenga van a aparecer como un mosaico. Esa es la vista clasificador de diapositivas. Ahora pasemos a la siguiente, vista modo lectura. Esta es la vista de lectura, bastante similar, semejante a la vista de presentación en pantalla completa. Esta es la vista de lectura. Ustedes se dan cuenta, va, la transición va a asemejar al movimiento de un libro, ¿no? Entonces, yo estoy en la primera diapositiva, paso a la siguiente, y es como que si estuviese leyendo el contenido, si estuviera leyendo el archivo de PowerPoint. Ese es el efecto de la vista lectura. ¿Bien? Muy bien. Correcto. Entonces, la vista lectura es bastante semejante a la vista de presentación en pantalla completa. Este es su icono, que tiene como un librito. Ya miren, ahí está. Y ahora vamos a pasar a la famosa vista presentación en pantalla completa. Presentación en pantalla completa. Que es esta de acá. El último. Vamos a pasar a esta presentación. Entonces, ¿cómo se vería esta diapositiva en pantalla completa? De esta manera. Si ustedes se dan cuenta, la pantalla cubre ya totalmente o por completo el espacio de nuestro monitor, el espacio de nuestra pantalla. Entonces, por eso justamente el nombre de presentación en pantalla o a pantalla completa. Y el efecto es similar. Esto en este caso, como no tiene transición, no se parece. Entonces, nos damos cuenta, esto es lo que corresponde a los tipos o modos de vista de nuestro programa de Power. ¿Sí? ¿Quedó claro ahí? ¿Vieron la diferencia entre los diferentes tipos de presentación, los diferentes modos de vista que tiene nuestro archivo para una presentación normal o vista clasificador de diapositivas, clasificador de diapositivas, vista de lectura, vista de lectura, vista de lectura y la vista en pantalla completa o vista de presentación. ¿Correcto? Entonces ahí tenemos los 4 tipos de vista
de nuestro archivo o programa de PowerPoint. Muy bien. ¿Notaron la diferencia? Me comentan. Sí, correcto, correcto, María. Entonces, eso es básicamente. Muy bien, entonces, acabamos de ver lo que es la interfaz de PowerPoint. Ahora vamos a aprender a agregar diapositivas. ¿Listo? Aprender a agregar diapositivas. Si ustedes se dan cuenta, cuando yo recién aperturo un archivo de Word, ¿cuántas diapositivas me aparecen? De manera preestablecida. Una, ¿verdad? Pues aparece una sola diapositiva. Pero si yo necesito trabajar con 10, con 15, 20, 30 diapositivas, o con dos nada más, pero solamente tengo una, ¿qué voy a hacer? Voy a agregar nuevas diapositivas. Vamos a ver esta opción de agregar diapositivas y luego enseguida también vamos a aprender a eliminarlas, porque supongamos de que hayamos creado 10 diapositivas y yo necesitaba solamente 5. Las otras 5 restantes tengo que eliminarlas. Entonces, también vamos a aprender a eliminar diapositivas. Muy bien, comencemos con agregar diapositivas. Sí, parece que se cerró el No se, PowerPoint. no se nota, maestro, solamente sale agregar diapositiva, pero no se nota lo que usted está manejando. Ahora sí. Sí, no, no te preocupes, estaba en la presentación aún. Ya, listo, a ver. Vamos a agregar nuevas diapositivas. Vamos a crear nuevas diapositivas. Todos nos ubicamos en nuestro programa de PowerPoint y dentro de la pestaña Inicio, vamos a ubicar el grupo diapositivas. Y específicamente este comando que aparece bien grande, que dice nueva diapositiva. Nueva diapositiva. Clic en la pestaña Inicio, clic en la pestaña Inicio y ubicamos este comando que dice nueva diapositiva, que es como si tuviese una diapositiva de icono y encima un sol. Entonces nos ubicamos en este icono. Y cuando veamos este icono, vamos a ver de que al lado derecho de él hay una flechita, un triángulo que señala hacia abajo. Damos clic sobre él. Damos clic sobre él. ¿Listo? Clic entonces sobre este icono. Clic sobre este icono. Y cuando yo dé clic sobre el icono, van a ver ustedes cómo se despliega una serie de opciones, una lista, con 9 modelos, 9 temas, en algunos menos, en algunos más, 9 temas o modelos o diseños preestablecidos para crear nuevas diapositivas. Por ejemplo, tenemos diapositiva para un título, diapositiva para un título y objetos, diapositiva de encabezado de sección, diapositiva para dos objetos, para realizar una comparación, una diapositiva para un título nada más, una diapositiva en blanco, contenido con título e imagen con título. Tenemos varias opciones, varios diseños. Entonces, de entre todas ellas, seleccionamos la que más nos agrada. Pueden trabajar con una diapositiva en blanco o si no, con una diapositiva que ya tenga contenido. Por ejemplo, la que dice encabezado de sección. Clic sobre el diseño que dice encabezado de sección. Clic sobre este y una vez que demos clic sobre este diseño, van a ver cómo aparece la nueva diapositiva. Listo, van a ver cómo aparece la nueva diapositiva. ¿Qué vendría a ser esta de acá? Si ustedes se dan cuenta, antes, en el inicio, nada más existía la diapositiva 1. Ahora tenemos diapositiva 1 y diapositiva 2. Entonces ahí está. De esta manera vamos a agregar nuevas diapositivas, vamos a crear diapositivas. ¿Correcto? Repito una vez más los pasos. Nos ubicamos en la pestaña Inicio, clic en la pestaña Inicio, clic en la pestaña Inicio, y luego clic sobre el icono de nueva diapositiva.
clic sobre donde dice nueva diapositiva. Sí, clic en donde dice nueva diapositiva. Una vez que hayamos dado clic en nueva diapositiva, se va a desplegar una lista de diseños de estilos de diapositiva. Listo, se va a desplegar una lista de diseños de diapositiva. Simplemente seleccionamos el que nosotros queremos trabajar. Por ejemplo, en este momento selecciono cabeza de sección. Ahora voy a seleccionar el que dice los objetos o el que dice comparación. Clic en donde dice comparación, clic en donde dice comparación y se acaba de insertar una tercera diapositiva con ese formato. ¿Listo? Con ese formato. Entonces, de esa manera vamos a ir agregando diapositivas. Ahora, ¿cómo las eliminamos? Ya aprendimos a agregar diapositivas. Ahora hay que aprender a eliminarlas. ¿Cómo las eliminamos? Si ustedes se dan cuenta, en el lado izquierdo de nuestra ventana de PowerPoint, cada vez que vamos creando una diapositiva, otra diapositiva, se van agregando, ¿verdad? Aparece la vista previa. Aquí teníamos la previsualización de diapositivas. Entonces, supongamos que yo deseo eliminar la diapositiva número 2. Deseo eliminar la diapositiva número 2. Simplemente, damos clic sobre la diapositiva, clic sobre la diapositiva, clic sobre la diapositiva y luego voy a presionar la tecla de borrar. Así como borramos texto en Word, así como borramos los números o el contenido de una celda en Excel, igual, con la misma tecla que borramos texto o contenido en Excel, vamos a presionar luego de haber seleccionado la diapositiva que se elimina. ¿Listo? Entonces, repito, ubico en, en el lado izquierdo de la ventana de PowerPoint, exactamente en el panel de previsualización de diapositivas, ubico la diapositiva que deseo eliminar. Por ejemplo, en mi caso yo deseo eliminar la diapositiva 2. Entonces doy clic sobre ella, clic sobre la diapositiva 2 y luego clic con la tecla, presionamos la tecla borrar. ¿Listo? O si no, la tecla suprimir. Cualquiera de las dos. Presiona la tecla borrar o suprimir y se va a eliminar la diapositiva. Veamos. Me ubico en el lado izquierdo de PowerPoint. Ubico la diapositiva que deseo eliminar. Doy clic sobre ella. Me doy cuenta que ya la he seleccionado porque aparece con un contorno de color naranja. Aparece con un contorno de color naranja. Entonces, ya la seleccioné. Ahora, ¿qué voy a hacer? Presiono la tecla borrar. Y ya está. Se eliminó la diapositiva número 2. Y la que viene abajo asciende en este caso. Es decir, la diapositiva número 3 pasó a ser ahora diapositiva 2. O la segunda diapositiva. ¿Bien? Entonces, repito, ¿cómo eliminamos una diapositiva? Clic sobre la diapositiva que deseo eliminar. Clic sobre la diapositiva que deseo eliminar. Me doy cuenta que ya la seleccioné porque aparece con un contorno de color naranja. Y luego simplemente presiono la tecla borrar o suprimir. Cualquiera de las dos. Y de esta manera vamos a ir eliminando nuestras diapositivas. Esos dos puntos de agregar diapositivas y eliminar diapositivas. ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Quedó claro? A ver, me comentan todos lograron agregar o eliminar diapositivas. Sí, profesor. Sí, sí, me dicen correcto. Muy bien. Perfecto. Estimado Edison, ¿alguna duda? No, profesor, ninguna. Si no, quería poner el índice levantado que había entendido Ah, ya, y el puse like. mal. Listo, no se preocupe. Correcto, entonces, correcto. Muy bien, entonces, de esa manera agregamos y eliminamos diapositivas. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Vamos a aprender a duplicar las diapositivas, que es muy sencillo. Duplicar las diapositivas y a reorganizarlas.
duplicar diapositivas y reorganizar diapositivas. Vamos con lo primero. Vamos con lo primero. Voy a hacer por acá unas correcciones de diseño a la diapositiva para que se pueda notar el efecto. ¿Bien? Ustedes no se preocupen si es que ya. Bien. Supongamos que yo tengo por acá una diapositiva a la cual ya tiene un formato preestablecido, ¿no? Por ejemplo, color de fondo, tiene un título con un formato, un tipo de letra diferente, tiene un diseño diferente, tiene efectos y todo ello. Incluso tal vez el formato del fondo es degradado. Entonces, yo quiero aplicar esa misma diapositiva para otro título. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a volver a realizar la edición de toda la diapositiva? Claro que no. ¿Qué es lo que realizamos entonces? Lo que realizo es duplicar la diapositiva, es decir, crear una copia igual con el mismo contenido, los mismos formatos, que pueda servirme para editar, es decir, que pueda servir como una plantilla. Entonces, en pocas palabras, yo necesito una copia de esta diapositiva que vemos en pantalla. ¿Cómo lo voy a ejecutar? Simplemente, primero les voy a enseñar la forma, ¿listo? Simplemente me ubico, miren, una vez más, nos ubicamos dentro del navegador, o perdón, dentro del panel de previsualización de diapositivas, y dentro de ella ubico la diapositiva que deseo duplicar. En mi caso es la primera diapositiva. Entonces, ubico esta primera diapositiva, doy clic sobre ella, y una vez que he dado clic sobre ella y me fijo que la he seleccionado, es decir, que aparece con un contorno color naranja, voy a presionar, todos atentos, recordando porque ya lo hemos visto esto, vamos a presionar los comandos Control C y luego que viene Control C es para copiar y el comando que es para pegar. ¿Quién recuerda cuál es ese comando? Control C y luego Control. ¿Qué letra? A ver. Control V. Control V, correcto, Control V. Entonces, presionando o ejecutando este procedimiento, vamos a duplicar una diapositiva. Repito, ubico la diapositiva que deseo duplicar, doy clic sobre ella, veo que esté seleccionada y presiono Control C y luego Control V. Y veamos lo que sucede. Clic sobre la diapositiva. Clic sobre la diapositiva. Luego voy a dar Control C. Control C. Presiono Control C y ahora voy a presionar Control V. Control V. Y si ustedes se dan cuenta, en este caso ya se duplicó la diapositiva. Ahora, aquí una peculiaridad. Si ustedes se dan cuenta, ¿qué acaba de pasar? La diapositiva se duplicó, pero no mantuvo el formato del fondo, por decirlo así. Es decir, el fondo ya no está como el fondo de la diapositiva original, en degradé, sino que es un fondo de color blanco y a color entero. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Ustedes recuerdan que cuando nosotros veíamos los atajos o veíamos las formas de pegar, teníamos formas de, por ejemplo, pegar con formato, pegar sobre el contenido, pegar sobre el formato. Entonces,
hay tipos de pegados, por decirlo así. Entonces, eso o ese aspecto lo vamos a tener en cuenta también al momento de duplicar una diapositiva. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, simplemente duplicar la diapositiva y que se mantenga el texto, podemos hacer control C, control U, que es la primera forma que les estoy mostrando. La siguiente forma sería esta que vamos a ver ahora. Igual, solamente va a cambiar un procedimiento, que es el último. Igual, primer paso, clic sobre la diapositiva que deseo duplicar. Clic sobre la diapositiva que deseo duplicar. Después voy a presionar control C. Presionamos, de color, presionamos control C. Y luego de ello, ¿qué es lo que voy a hacer? Luego de ello, me voy a ir al comando de pegar. Voy a ir al comando de pegar. Es este que está aquí. Y ya lo habíamos visto en la clase de Word. Vamos a ir al comando de pegar. Y si ustedes se daban cuenta, o si ustedes recuerdan, nosotros, cuando íbamos a hacer un tipo de pegado especial, por decirlo así, dábamos clic sobre este triangulito que señala hacia abajo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Clic sobre este triangulito y vamos a seleccionar la opción de pegar con formato. Entonces, es el mismo paso o es el mismo proceso, pero cambia el último paso. Primero, miren, repito, primero, clic sobre la diapositiva. Clic sobre la diapositiva. Ya la seleccioné, ahora presiono control C. Control C. Y ahora voy y doy clic sobre el comando de pegar. Clic sobre donde dice pegar. Y selecciono la opción de pegado que es para mantener formato de origen. Es decir, para que se mantenga el diseño tal cual. En este caso es el icono del medio, el que tiene una tablita y un pincel encima. Clic sobre dicho icono, clic sobre dicho icono y la diapositiva se ha duplicado manteniendo el formato original. ¿Listo? Se ha duplicado manteniendo el formato original. Entonces, de esa forma vamos a duplicar las diapositivas. ¿Hasta ahí quedó claro alguna duda? Me comentan, todos lograron duplicar sus diapositivas de una forma o de otra. ¿Sí? Todos lograron duplicar sus diapositivas. Todo claro. Correcto, pero también dicen todo claro. Los demás sí, sí lograron. Muy bien, perfecto, perfecto. Virginia, Misael, María, Ángela, Daniela. Muy bien, muy bien. Entonces ya duplicamos las diapositivas. Ahora vamos a reorganizarlas. Y para ello me voy a ayudar de las diapositivas con colores que he creado acá. Supongamos, miren, supongamos lo siguiente. Yo tengo acá la diapositiva 1 de color azul, la diapositiva 2 de color azul, la diapositiva 3 de color blanco, 4 de color amarillo o anaranjado y la 5 también del mismo color. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Quiero que la diapositiva de color amarillo, específicamente la diapositiva de color anaranjado, la número 4, específicamente la diapositiva número 4, pase a ser la segunda diapositiva. Es decir, quiero movilizar esta diapositiva número 4 a este espacio de acá. Quiero movilizarlo a este espacio de acá. ¿Para qué o por qué? Las razones pueden ser diversas. Puede ser porque esto es un encabezado, puede ser porque esta información debe ir antes o por cualquier otro motivo. Pero el objetivo en sí es reorganizar la diapositiva, es decir, que la diapositiva 4 pase a ser ahora la diapositiva número 2. ¿Listo? ¿Cómo realizo ello? ¿Cómo realizo ello? De la siguiente forma. Al igual que antes, miren,
Nos ubicamos, todos lo estamos trabajando desde el panel izquierdo. Nos ubicamos en el lado izquierdo del programa de PowerPoint. Selecciono la diapositiva que deseo trasladar. En este caso, la diapositiva 4. Doy clic sobre ella, y ahora, cuando haya dado clic sobre esta diapositiva 4, la voy a mantener presionada. ¿Listo? Mantengo presionado el clic y arrastro hasta la posición en la cual yo deseo dejar la diapositiva. En este caso, arrastro hasta ubicar la diapositiva como segunda. ¿Listo? Como segunda diapositiva. Entonces, es decir, doy clic sobre la diapositiva, mantengo presionado y arrastro hasta colocarla en el segundo lugar. ¿Listo? Hasta colocarla en el segundo lugar. Entonces, ubicamos todos la diapositiva que deseo trasladar. Doy clic sobre ella. Clic sobre la diapositiva que deseo trasladar. Mantengo presionado y arrastro. ¿Listo? Arrastro la diapositiva hasta ubicarla en el segundo lugar. Suelto y ya está. La diapositiva 4 ahora es la diapositiva número 2. ¿Listo? La diapositiva 4 ahora es la diapositiva número 2. Esta fue la diapositiva 4 y ahora es la diapositiva número 2. Ahora, vamos a hacer un cambio similar. La diapositiva que ahora es número 5, aunque está en el quinto lugar, vamos a trasladarla a la diapositiva número 4. ¿Listo? Es decir, esta diapositiva 5, vemos aquí, va a pasar a ser ahora la diapositiva número 4. Esta es la diapositiva número 4. ¿Cómo realizamos este procedimiento? De la misma forma que antes. Clic sobre la diapositiva 5, mantengo presionado y arrastro hasta colocarla en el lugar que deseo. En este caso, hasta colocarla en el lugar número 4. Suelto y ya está. La diapositiva 5 pasó a ser ahora la diapositiva número 4. Entonces, hasta ahí, ¿alguna duda? Todos lograron reorganizar sus diapositivas, lograron cambiar de posición, de ubicación, de orden sus diapositivas. Sí, perfecto. Sencillo, ¿verdad? Sumamente sencillo. Muy bien, entonces. Genial. Bien, entonces ya aprendimos a ubicar las diapositivas, a reorganizarlas, y ahora vamos ya a entrar al grupo fuente y parte. Vamos a hacer un repaso. Ustedes ya han visto estos dos grupos, tanto en el programa de Word como en el programa de Excel. Así que vamos a hacer un repaso para luego pasar básicamente a lo que son formatos de texto, que ya lo hemos visto, pero me interesa un poco más que vean lo que es el tema de insertar. ¿Listo? De insertar el texto y crear algo nuevo. Así que vamos a ver eso. Muy bien. Vamos a crear una diapositiva nueva. Ya. Aquí vamos a hacer. Entonces, todos ubicamos lo que es la pestaña inicio. Ubicamos la pestaña inicio. Y dentro de la pestaña inicio vamos a ubicar al grupo fuente en el primer momento y luego al grupo parte. Entonces, grupo fuente. ¿Qué herramientas teníamos aquí? A ver, alguien que me recuerde algunos de los comandos, algunas de las opciones que encontrábamos en el grupo fuente. A ver, los escucho. Hay varios botones, así que tienen para que mencionen varios. A ver, coméntenme. O a sus propias palabras.
¿qué podíamos o qué herramientas encontrábamos dentro del grupo fuente? Muy bien, Jonathan. Tamaño de letra o de fuente, no hay problema. Con sus propias palabras. ¿Qué más? ¿Qué más encontramos? Cursiva, ¿verdad? Negrita, muy bien, negrita y cursiva, excelente. Al lado de negrita, de cursiva, ¿qué venía? Subrayado también. Tipo de letra, exacto. Muy bien, muy bien, excelente. Entonces, ustedes se dan cuenta, recuerdan los comandos del grupo fuente. Y son los comandos que más se suelen usar. Tipo de letra, o tipografía, o tipo de fuente, perdón, tamaño de letra, tamaño de texto, mayúsculas, minúsculas, los estilos, negrita, cursiva, subrayado, y ahora le vamos a añadir uno, que es el de sombra, tachado también tenemos, y color de texto. Borrar formato como opciones secundarias, y acá también vamos a encontrar lo que es el interletrado. Entonces, vamos señalando cada uno de ellos, de izquierda a derecha, ¿listo? Primero, tenemos tipo de letra, donde dice Calibri Light, tipo de letra. Luego tenemos tamaño de letra. Después tenemos para aumentar el tamaño de letra, este comando. Y a su mano derecha, el comando que es para reducir el tamaño de letra. Luego, como último comando de la primera fila, el comando de borrar formato, que está representado por una A y un borrador encima. Ahí está. Tipo de letra, tamaño de letra, aumentar el tamaño, reducir el tamaño y borrar el formato. Y en la parte inferior, en la segunda fila, tenemos negrita, cursiva, subrayado, esta herramienta que es nueva, sombreado, continuamos con las que ya conocemos, tachado, también tenemos aquí una nueva, que es el interletrado, por ahí vi el espaciado entre caracteres también, mayúsculas y minúsculas, y tipo, perdón, color de letra, color de texto, color de fondo. Entonces, estos dos son nuevos. Los que tienen una alfa son nuevos. Repito, tenemos en la segunda fila negrita, cursiva, subrayado, sombreado, la S que detrás tiene como una especie de una sombra, tachado, el interletrado, que es una A y una V y debajo una flecha de doble sentido, de manera horizontal, mayúsculas y minúsculas, una A mayúscula, una A minúscula y color de fondo. Tenemos todos estos comandos dentro del grupo web. Muy bien. Entonces, vamos a trabajar con sombreado y con interletrado. ¿Bien? Vamos a ver. Por ejemplo, vamos a trabajar con sombreado. Acá tenemos sombreado. Vamos a insertar una palabra, más que todo para que vean el efecto que genera. Entonces, le he agregado negrito también. Y ahora sí. Quiero aplicar este efecto. Simplemente selecciono el texto, así como lo hacíamos en Word, en Word. Selecciono el texto, seleccionamos el texto que deseo sombrear, y luego voy a dar clic sobre el comando o la herramienta de sombra, que es este de aquí. Y si ustedes se dan cuenta, ya se aplicó el efecto de sombreado. Incluso vamos a poner uno con sombra y uno sin sombra para que vean la diferencia. Bien. Simplemente seleccioné el texto, seleccioné el texto, seleccioné el texto y luego di clic sobre el comando sombra, que es este de aquí, sobre el comando sombra. Y de esa manera apliqué el efecto de sombreado. El texto de arriba es el que contiene sombreado, el que tiene sombra, y el texto de abajo es el que no tiene sombra. Y ahí ustedes pueden ver la diferencia.
Bien, entonces si ustedes se dan cuenta, detrás de la letra como que se crea un efecto de sombra. Y eso es básicamente el comando sombra. ¿Listo? Ahora, vamos a ver el de interletrado. Vamos a ver el de interletrado. Pues atención que es más grande. Y vamos a hacer un antes y un después. El primero va a ser con interletrado y el segundo sin interletrado. Entonces, bien, ese es el texto. Ese es el texto normal. Yo quiero aplicarle interletrado, es decir, quiero que el espacio que hay entre letra y letra sea mucho mayor o mucho menor. Entonces, simplemente lo selecciono el texto al cual deseo aplicarle o al cual quiero variar su espacio entre letras y me voy al comando de espaciado o interletrado. Es el de la A y la V con una flecha bidireccional debajo de él, o en doble sentido, debajo de él. Doy clic sobre él y ustedes ven de que aparecen diferentes opciones. ¿Qué tipo de interletrado tenemos? Muy estrecho, estrecho, el normal, el separado, el muy separado, y más espacio que es para una configuración un poco más personalizada. Entonces, para que se vea la diferencia, vamos a seleccionar el muy separado. Clic en donde dice muy separado, clic en donde dice muy separado, y si ustedes se dan cuenta ya cambió la opción o ya cambió el interletrado, el espacio entre letras que hay en el texto. Pero lo vamos a medir incluso. Miren el espacio que hay entre la letra E y la letra T y el espacio que hay acá entre la letra E y la letra T y entre la letra E y la letra T. Si se dan cuenta, cambió ese espacio entre letra y letra. Y de esa manera es como nosotros podemos modificar o variar lo que es el interletrado. Entonces, ¿hasta ahí todo claro o alguna duda? ¿Todos lograron aplicar sombra o interletrado a su texto? ¿Sí? Profe, ¿podría explicar bien lo del sombreado, por favor? Ya, a ver, ahora explico una vez más lo del sombreado. ¿Alguna otra duda en cuanto al otro comando? Ya, por eso me dicen todo claro, todo. Muy bien, entonces explico una vez más lo que es el sombreado. Si se dan cuenta, solamente es una herramienta de estilo, es decir, únicamente selecciono el texto y luego, selecciono la opción de tono. Entonces, repito una vez más. Quiero aplicarle sombreado a este texto. Quiero aplicarle sombreado a este texto. ¿Qué es lo que voy a hacer? Miren, selecciono todo el texto que deseo sombrear. Selecciono todo el texto que deseo sombrear. Una vez que he seleccionado todo el texto que deseo sombrear, voy a dar clic sobre el comando sombra. Clic sobre el comando sombra, que se encuentra dentro del grupo fuente. Clic sobre el comando sombra y automáticamente se aplicó la sombra a nuestro texto. Entonces, ¿qué es lo que hice? Seleccioné el texto, seleccioné el texto, seleccioné el texto que deseo sombrear y luego he dado clic nada más sobre el comando sombra. ¿Listo? De esta manera. De esa manera. ¿Listo? Entonces, de esta forma vamos a aplicar sombreado a nuestro texto. Bien, así de sencillo. Selecciono el texto y clic sobre el comando sombra. Muy bien. Ahora sí, entonces, ya vimos el grupo fuente. Vamos a ver el grupo par. Voy a enunciar más que todos los comandos, el nombre de los comandos, porque ya ustedes los han trabajado en Word, han hecho un repaso en Excel, y ahora también pueden repasarlos en PowerPoint. Hasta aquí, básicamente. Listo, hasta aquí.
Dentro del grupo párrafo tenemos los siguientes comandos. Tenemos de izquierda a derecha, la primera línea. Viñetas, correcto, Gigi, viñetas. Luego tenemos enumeración. Tenemos sangría al lado izquierdo, sangría hacia la derecha, interlineado, que es el espacio entre una línea y la otra. Y en la parte inferior, básicamente todo lo que corresponde a alineación. Alineación al lado izquierdo, alineación en el centro, alineación a la derecha, justificado que es para textos formales, y este último que es para columnas. Es decir, yo selecciono todo un texto y lo puedo convertir en 2 columnas, 3 columnas. Entonces, esos son básicamente los comandos del grupo párrafo. De aquí hemos usado absolutamente todos, a excepción tal vez de lo que es columna. No lo hemos usado, pero ya ustedes lo van a trabajar dentro de sus textos. O vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo para que vean cómo es el tema de las columnas. Nueva diapositiva. Voy a jalar este texto de aquí y lo vamos a trabajar. El otro color para que se note. Listo. Entonces, acá tengo yo un texto, ¿verdad? O crear un antes y un después también. Aquí tengo yo un texto. El texto de arriba es una sola columna, es decir, un solo grupo. Ahora quiero que este texto se vuelva en 2 columnas. Se vuelva en 2 columnas. Uno por acá y otro por acá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a usar el comando de columna. ¿Cómo lo uso? ¿Cómo lo uso? Simplemente selecciono el texto, selecciono todo el texto que quiero dividir en columnas o que quiero separar en columnas y me voy a la opción de agregar o quitar columnas. Es decir, me voy a la opción de columnas. Es este de aquí, el último que vemos después de la alineación. Clic sobre dicho comando, clic sobre dicho comando y se va a desplegar una serie de opciones. Si quiere separarlo en una columna, 2 columnas, 3 columnas. Entonces, yo voy a darle en 2 columnas. Clic en 2 columnas y en este caso, ¿por qué no aparece el efecto? Porque justamente el tipo, o perdón, el tamaño de letra era muy pequeño y el texto queda corto. Vamos a hacerlo por acá, vamos a cerrarlo para que pueda visualizarse totalmente. A ver, esta línea aquí, para acá. Ya, ahí está. Entonces, y de esta forma se vería el mismo texto, pero en 2 columnas. Si ustedes se dan cuenta, al inicio no aparecía bien. ¿Por qué? Porque el texto era muy grande, el tipo de letra era muy grande. Entonces, por ahí también que tenemos que jugar un poco con los tamaños de letra y con el tema del texto, ¿no? Que no sea un texto muy pequeño, es decir, yo quiero tener 2 columnas, pero entonces mi texto no va a ser solamente un párrafo, o no va a ser una sola línea, porque si no en una columna va a aparecer la mitad de una línea y en la otra columna la mitad de otra línea. Entonces, para poder aplicar esta herramienta hay que tener un texto bastante amplio, ¿listo? Pero básicamente la forma de aplicación, que es lo que nos importa a nosotros, es la siguiente. Selecciono el texto, selecciono el texto, selecciono el texto, luego ubico el comando de columnas dentro del grupo párrafo, el comando de columnas, y al dar clic sobre el triangulito que está a su lado derecho, se va a desplegar una serie de opciones que dice lo siguiente. Un párrafo, 2 párrafos, 3, o perdón, columna, ¿verdad? Dice una columna, 2 columnas, 3 columnas. Entonces, simplemente selecciono cualquier de estas opciones. Una columna, 2 columnas, 3 columnas. Entonces, repito, selecciono todo el texto,
seleccione todo el texto, clic sobre el comando de columnas y después clic sobre el número de columnas que yo deseo dividir mi texto que he seleccionado. Columnas, dos columnas, tres columnas. ¿Listo? De esta manera vamos a poder dividir nuestro texto en columnas. ¿Quedó claro ese punto? ¿Sí? Acá son las opciones. En la columna dos columnas, tres columnas. Y más columnas que es para un formato más personalizado. Entonces, claro en cuanto al punto de las columnas. ¿Sí? Ya. Muy bien. Como se dan cuenta, es solamente seleccionar y aplicar lo que yo deseo aplicar. Por ejemplo, una columna, dos columnas, etc. Ahora sí, vamos a... Ya, aquí va a ver. Voy a crear un nuevo. Referencia, ya saben entonces ustedes aplicar lo que es el grupo fuente, lo que es el grupo clase. Ahora, vamos a aplicar lo que es en este caso el diseño de diapositivas, que es lo que continúa. Hoy hemos visto el grupo fuente, el grupo párrafo, formato de texto que aplican con negritas, subrayados, texturas, viñetas. Y me interesa que aprendan esto, porque esto les va a ayudar bastante en cuanto a lo que es la parte visual, que es el menú de diseño. El menú de diseño. ¿A qué se refiere este punto? Se refiere a poder, en este caso, nosotros cambiar el estilo, el diseño de nuestra diapositiva por un diseño que ya está preestablecido, por un formato que ya está preestablecido por PowerPoint. Entonces, vamos a ver esta herramienta de diseño. Y para ver esta herramienta nos dirigimos todos a lo que es la pestaña diseño. Nos dirigimos todos a la pestaña diseño. Ubicamos todos entonces en la pestaña diseño. Ubicamos todos en la pestaña diseño. Y una vez que estemos en la pestaña diseño, vamos a ubicar todo, o vamos a ubicar el grupo temas. ¿Listo? Vamos a ir paso por paso. Vamos a ubicar el grupo temas. Entonces, clic en la pestaña diseño y luego ubicamos el grupo temas. Aquí está el grupo temas. Si se dan cuenta, ahí vamos a tener varios diseños. Miren, diseño 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hay más. ¿Cómo descubro el resto de diseños, el resto de plantillas de estilos para el programa de PowerPoint? Dando clic en la flechita que señala hacia abajo, en este de acá. No en esta. También puede ser en esta, pero de preferencia en esta, que es más rápido. Listo, en la última flechita. Y arriba de esa flechita, perdón, arriba de esa flechita hay una línea horizontal. Entonces, ubicamos la pestaña inicio, estamos nosotros en la pestaña inicio, y vamos a ubicar la pestaña diseño. Una vez que estemos dentro de la pestaña diseño, ubicamos el grupo temas. Y dentro del grupo temas, vamos a ubicar esta flechita o este triángulo que señala hacia abajo y que arriba tiene una línea horizontal. Ubicamos este icono, este botón, y al dar clic sobre él, miren lo que sucede. Damos clic sobre él y si ustedes se dan cuenta aparecen más diseños preestablecidos. Por ejemplo, tenemos este diseño, pues un poco en escala de grises, este diseño. Tenemos el diseño de ataque, tenemos un papel aquí. También tenemos el diseño de ataque como un círculo. Un diseño un poco más fresco, colores azules. Un diseño con bandas, es decir, con tiras horizontales o verticales de un diferente color. Y así tenemos diferentes diseños. Entonces, ustedes seleccionan el diseño que más desean aplicar. Por ejemplo, yo voy a aplicar esto.
Este aquí. Y si se dan cuenta, cambió el diseño en todas las diapositivas. ¿Listo? Cambió el diseño en todas las diapositivas. Y de esa manera yo puedo ir cambiando el diseño de cada diapositiva. No me gusta ese diseño, quiero otro, seleccionamos otro diseño. Por ejemplo, este aquí. Entonces, ¿cómo cambio el diseño en mi diapositiva? Clic en la pestaña diseño, clic en la pestaña diseño, ubico el grupo temas y luego clic en este botoncito que señala hacia abajo. ¿Listo? En este de acá. Señala hacia abajo y que arriba tiene una línea horizontal. Clic en él, de esta ventana aparecen múltiples diseños y simplemente selecciono el que más me agrada. Por ejemplo, voy a seleccionar este ahora. Selecciono ese de ahí y ya está. Ahora, si ustedes desean, pueden cambiarle los colores en el lado izquierdo, perdón, en el lado derecho. Ahí mismo, de inmediato, al lado de temas, en el grupo variantes, vamos a tener otras tonalidades. Por ejemplo, no quieren color morado, quieren color azul. Entonces, clic en el color azul y cambia el color para todos los diseños que hemos creado. ¿Listo? Entonces, de esa manera, correcto, de esa manera es como podemos trabajar el tema de diseño. Hasta aquí, comenten alguna duda. ¿Está todo claro? En cuanto al tema de diseño, ¿lograron cambiar el diseño de sus diapositivas? Listo, no hay ninguna duda, correcto, Misael. Excelente, Jonathan. Perfecto que han logrado realizar el cambio de diseño. Muy bien. Muy bien, Gigi, Marilena. Perfecto, Gigi. Bien, entonces, no hay ninguna duda, ninguna consulta, ningún interrogante. Listo. Entonces, ahora sí, paso a explicarles lo que es su actividad. Logrado. Genial, Gigi. Genial, genial. Logrado. Muy bien. Ahora sí, entonces. Ahora es turno de cada uno de ustedes de realizar la parte práctica. Es turno de cada uno de ustedes de realizar la actividad práctica, en este caso correspondiente a la sesión número 1 del programa de PowerPoint y número 7 de todo nuestro programa en general. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad práctica? Consiste en realizar este tipo de diapositivas. Ustedes en el documento Word que tienen diferentes textos, varios párrafos o textos pequeños, cortos. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a trasladar ese texto en una diapositiva, un párrafo por diapositiva o un texto por diapositiva, y van a crear estas diapositivas que vemos en pantalla. Por ejemplo, el primer texto, que es la importancia que da el medio ambiente, lo trasladan a esta forma. Aplican negrita, justificado en la alineación, subrayar en el título, color de texto en el título, tipo de letra, tamaño, y así con los diferentes párrafos. Tenemos el otro, mando error, el de una lista, y un último que es el gran problema. Entonces, ahí tenemos. Mira. Quedan aún un par de minutos, ¿listo? Así que como nos hemos tomado un tiempo al momento de iniciar la sesión, voy a darles unos 5 minutos para que puedan realizar aunque sea este párrafo. ¿Listo? Puedan realizar este párrafo. Necesito entonces que en este momento todos aperturen su archivo Word de la actividad en clase, que es este de aquí, y cada texto, por ejemplo, aquí hay un texto, aquí hay otro texto, lo trasladen a una diapositiva y puedan realizar las ediciones necesarias o correspondientes para que puedan ustedes crear este tipo de diapositivas. Clara, entendido la actividad. Sí, ya saben en qué consiste. Si se dan cuenta, son ediciones bastante sencillas, no les va a tomar tanto tiempo. Entendido, entendido. Listo, perfecto. Entonces, unos 5 minutitos para que puedan realizar esta actividad. Yo les voy a dejar ahí en pantalla la diapositiva
para que ustedes puedan ejecutar la actividad. Ahí pueden enviar, y está el modelo. Igual, mientras tanto, cualquier duda que tengan o consultan, la pueden ir realizando para poder ir resolviendo mientras que sus compañeros van trabajando. ¿Listo? Tienen 5 minutitos para que trabajen. Me gustaría mucho que al término de su actividad puedan presentarlo antes de terminar la clase de hoy. Puedan compartir pantalla y que todos logremos visualizar de que si es posible realizar este tipo de actividades durante la clase. Bien, con 5 minutitos. Cualquier duda me la hacen. Bien, correcto. Dígame, estimado Edison, ¿alguna pregunta? Sí, profesor. Bien. En antes nos dijo que el control C y el control V, ¿no? Para crear nuevas diapositivas. ¿Bien? ¿Correcto? Sí. Acá hay de subrayado, control T, control M, y de nuevo vuelve a repetir control T. Estos comandos, ¿para qué sirven? Tal vez nos puede explicar para no quedarnos con la duda. Control C sí lo sé. Ya, ya. Control C, es decir, control C es para copiar. Control V es para pegar. Ya sé, Luego los comandos, eso sé. ya, Pero acá hay ya. ¿Qué unos comandos comandos. desea que le explico? ¿Para qué sirve? Ponte el control más T. Control Ah, más ya. T. ¿Se refiere a los atajos de alineación? Control U, control T, No, acá control dice D. prueba tu aprendizaje. Indique el comando para crear una nueva diapositiva que no es, que es ninguno de lo que usted nos ha enseñado. Y figuran 4 ítems con control T, control S, si lo sé, control M no, control más T, de nuevo. Repite control Aquí, T 2 ya, veces, control M. ya. ¿A qué actividad se refiere usted? Porque la actividad que se ha mandado es esta. Y no hay nada En la actividad que se ha ese comando. mandado en el curso, al final, pon a prueba tu aprendizaje, dice. No sé si me entendió. Ya, a ver. Déjenme visualizar. Al final de la clase, Ah, ya. Se refiere a las preguntas del material que les han compartido en sí, el grupo de WhatsApp. Ah, ya, perfecto. Ah, ya. En hay este varios. caso, si ustedes... ¿Sí? Muy bien, miren, les explico. Esa actividad también de aprendizaje les sirve bastante. En este caso, lo que usted se refiere es a las preguntas de la última diapositiva que se ponga a prueba tu aprendizaje. Y la primera pregunta dice, ¿no? Indique el comando para crear una nueva diapositiva Una y nos brindan diapositiva. 4 opciones. Control Sí, C, Control S, Control M, Control V. ¿no? Ya, eso sí Ya, la sabemos. entonces, vamos descartando. Control S es para subrayar. Eso, Control T es para centrar. ¿Qué comando nos quedaría? El comando Control N. Entonces, un comando para que ustedes puedan duplicar diapositivas de manera más rápida es el comando Control N. ¿Correcto? ya ves, no nos había enseñado eso.
Ah, ya, correcto. Y les comento lo siguiente también. Supongamos, ¿no? Como son varios los aspectos en sí que se trabajan en PowerPoint, son varias las herramientas que se trabajan, entonces, si es que en algún momento ustedes tienen alguna duda en cuanto a los trabajos, pruébenlo. Intenten con todos los comandos que vayan descartando. Por ejemplo, ¿no? Lo que acababa de hacer en ese momento, le decía, control S es para subrayar, entonces control S no es. Control T es para alinear el texto, entonces control T tampoco es. ¿Qué opción me quedaba? La opción de control N. Si aún sigo en N. duda, voy y lo compruebo en el mismo programa, en este caso de PowerPoint. De esa forma. Ok, merci. Listo. Muy bien. Gracias. Gracias, profesor. Listo, gracias. Mientras de esta manera. Bien, coméntenme. ¿Alguien ha terminado por ahí la actividad que hemos dejado en este momento? ¿Termina? Ah, correcto, Gigi, correcto. Muy bien. Gigi, ¿crees que puedas compartir pantalla para que nos muestres lo que has realizado? ¿Sí? ¿Crees que nos puedas compartir pantalla? Yo acabo de dejar de compartir y sería genial que nos puedas compartir pantalla para ver lo que has realizado en la clase de hoy. Recuerden, para compartir pantalla en el Google Meet, simplemente vamos a la ventana del Google Meet y ubicamos dentro de todos los comandos, todos los botones que se encuentran en la parte inferior central, vamos a ubicar ese comando que es como un rectángulo y dentro del rectángulo una flecha que señala hacia arriba, que dice presentar ahora, damos clic en él y seleccionamos la opción de presentar toda tu pantalla. De esa manera también podemos compartir en PowerPoint. Dígame, estimada Angélica, ¿alguna duda? Sí, veo que está con la mano levantada, ¿alguna duda? Está todo claro, entonces que le bonito. O Charela, ¿cuánto Charela, alguna duda? Ah, no le permiten compartir, ya, a ver, tal vez la configuración del Google Meet, no sé si lo podrían revisar para que pueda presentar la participante. ¿Alguna duda, Charela, Angélica? Ya, ok, me parece que han levantado la mano de casualidad. Correcto, todo claro, a practicar, así es, a practicar. Muy bien. Listo, entonces. Eh, intentamos ver una vez más, Jimmy, si no, ya para cerrar la clase. Entonces, luego hay otra sesión. Muy bien, ¿verdad? Y a ver, intento una vez más, Jimmy, a ver, para que puedas compartir pantalla. Clic en el comando. ¿Verdad? Acá, por ejemplo. Acá está la ventana del Google Meet. Esta es la ventana del Google Meet. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Me ubico en los comandos, ¿sí? Me ubico en los comandos de la parte inferior, aquí, y ubico exactamente ese comando. Que tengo también un recuadro color amarillo. Ubico dicho comando y luego voy a ubicar, voy a dar clic sobre él y selecciono la opción de presentar toda tu pantalla. Clic en esta opción, te aparece una ventana, doy clic sobre esa ventana y luego clic en compartir. No te deja compartir aún, es raro. Bueno, vamos a dejarlo ahí entonces.
Un último intento, a ver, un último intento. O en todo caso, sal y vuelve a ingresar. Tal vez también puede ser eso. Mientras que se van revisando las configuraciones del Google Meet también para ver que todos los participantes puedan compartir. Ya, listo. Entonces, los demás participantes también comenten cómo van. Ya terminaron, por ahí hubo algún aspecto que fue muy difícil, o todo fue sencillo. Muy bien. Listo, entonces, parece que vamos a cerrar para no dilatar más el tema. Muy bien, entonces, el día de hoy hemos visto nuestra primera clase de PowerPoint y hemos empezado por lo que es la conceptualización del programa de PowerPoint. Digamos de que PowerPoint pertenece también al grupo de Microsoft Office. En este caso es una herramienta un poco más para el tema de diseño, presentación. También hemos visto cómo ingresar a este programa, cómo aperturar lo que es el programa de PowerPoint. Habíamos visto su interfaz, es decir, las partes de este programa, cómo agregar diapositivas, cómo eliminarlas, también cómo duplicar diapositivas para utilizar el tiempo y de igual forma reorganizar las mismas. Además, hemos trabajado con el grupo fuente y el grupo párrafo, de los cuales hemos realizado un repaso de cada uno de los comandos que contienen cada uno de estos y hemos visto algunas ejemplificaciones de cómo es que se usan o cómo es que se aplican estos grupos o estas herramientas al texto en PowerPoint. Veíamos lo que eran negritas, subrayados, cursivas, viñetas, que ya lo hemos visto también en programas anteriores como Word y Excel. Y por último, como la cereza del pastel en nuestra clase de hoy, hemos trabajado con el menú diseño, donde hemos podido cambiar el diseño, el estilo de nuestras diapositivas por algunos que ya vienen preestablecidos por el programa de Office. Y de esta manera, pues, hemos logrado pasar ya a lo que sería nuestra actividad práctica, donde van a realizar estas 4 diapositivas que ven en pantalla en base al texto que se les ha compartido en el archivo de Word. Entonces, con eso ya estaríamos cerrando la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido a la 7ª clase del curso de ofimática profesional, nivel básico. Y eso sería todo en cuanto a nuestra sesión de hoy. Nos vemos el día miércoles. Recuerden practicar para que puedan afianzar mucho mejor los conocimientos que hemos realizado en nuestra clase de hoy. Y entonces les doy el pase final coordinadora para que pueda dar algunos comentarios.